El futuro está aquí. Y todos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Con la actitud para cambiar y superar los desafíos de trabajo, crecimiento y productividad. Buscamos soluciones que beneficien a la gente y lo hacemos con fuerza y decisión. Grupo Lucava, el poder de la innovación. ¿Qué tal? Bienvenido a la capacitación técnica sobre el manejo de plagas a la raíz. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Agustín Peralta Fernando. Él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en campo y una maestría en innovación. Actualmente es el líder del Departamento de Desarrollo Técnico en Grupo Lucava. Quédate hasta el final para que no pierdas la oportunidad de ganar un regalo sorpresa. Los dejo con el ingeniero Agustín. La gallina ciega es un problema que causa pérdidas a miles de productores de agave y piña, atacando a la raíz de los cultivos y mermando su potencial. Pero tú puedes evitarlo con Avasallador. Gracias a su formulación granulada, se puede aplicar desde el trasplante y al suelo. Avasallador cubre las raíces del cultivo con su potente efecto insecticida que paraliza, colapsa y extermina a la gallina ciega. Su resistencia al lavado y a la filtración permite que Avasallador le brinde protección duradera a tu cultivo contra la gallina ciega. Avasallador, un producto exclusivo de Agrolucava. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de capacitación por parte del Grupo Lucava. En esta ocasión tenemos el privilegio de conocer algunas de las herramientas que nosotros trabajamos para el manejo integrado de plagas de la raíz, mediante la cual utilizamos insecticidas granulados de fondo al momento de hacer la siembra. Bien, me pregunto, ¿quién de ustedes no ha visto este tipo de daños en sus parcelas al momento de estar creciendo en las primeras etapas el cultivo, ya sea un cultivo de maíz, un cultivo de caña, un cultivo de agave, etcétera? Y nos vamos a encontrar este tipo de situaciones o daños que justamente son problemas que tenemos en la raíz, pero van a impactar directamente en la absorción de nutrientes, manifestando un crecimiento raquítico no muy profundo en el sistema radicular, y entonces vamos a encontrar deficiencias y estrés hídrico, y obviamente el crecimiento no va a ser el adecuado para nuestros cultivos. Y justamente podemos rascar ahí en el suelo y encontrar algunas principales plagas que podemos conocer actualmente, como es la gallina ciega, el gusano de alambre, diabróticas, etcétera, que justamente su trabajo nada más es comer y defecar y obviamente atacar lo que es el sistema radicular de las plantas. Esto viene a impactar directamente en el rendimiento de los cultivos, justo porque al inicio de la etapa del crecimiento del cultivo, el mismo no puede desarrollar porque hace falta la absorción de esos nutrientes tan esenciales para lograr crecer. Bien, como comentábamos en la anterior diapositiva, el causante, podemos ver aquí que son diferentes especies de coleópteros que se propagan en el suelo, viven mucho tiempo, y justamente la etapa larvaria, vemos aquí que hay diferentes estadios. La etapa larvaria es la que afecta, se come la raíz de los cultivos, afectando propiamente a la absorción del suelo. Puede haber diversos estados fenológicos, desde huevecillos, larvas, pupas, adultos, pero justamente la larva es la que se encarga de hacer este daño en la raíz, y por ahí podemos ver algunas especies más representativas que hay en el país, causando diversos daños en las raíces. Comentábamos que estos son los adultos de las especies causantes de los daños en las raíces, coleópteros del género Agriotes, coleópteros del género Filófaga y Diabrótica, que justamente es la etapa final de todo el ciclo de estas especies causantes de problemas en la raíz, que al final de cuentas vamos a ver que andan deambulando, sobre todo en el caso de Filófaga. El mayate de junio comúnmente anda buscando cópula en ese mes, mayo, en el mes de mayo, y algunas otras especies como las diabróticos o agriotes
están justamente en las etapas iniciales de ovipositando o deambulando, buscando su alimento. En esta ocasión tenemos la gallina ciega, el ciclo de gallina ciega. Es importante conocer su ciclo biológico, cuánto tarda y dónde están las diferentes etapas fenológicas fisiológicas de esta plaga. Y bueno, el ciclo es largo, se dice que va de 2 a 3 años o inclusive más. Lógicamente son insectos polífagos, que quiere decir que se alimentan de diferentes especies, sin importar una especie en particular que puedan afectar más. Se encuentran en diversas alturas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y justamente también ponen huevecillos y su etapa de huevecillos tarda más o menos una semana en estar presentes. Las larvas van más o menos de 19 a 21 meses. Esto va a depender de la especie en particular. La pupa es prácticamente 1 o 2 meses y el adulto varios días, y justamente lo utiliza solamente para copular y hacer las oviposiciones. En el caso de las larvas en particular, decíamos que es la etapa fisiológica de la plaga que hace más daño y es la etapa justamente que causa la afectación, y ahí es donde nosotros inclusive podemos más adelante ver cómo nuestras alternativas para el control de este tipo de plagas pueden ser alternativas muy buenas para el control de larvas que se alimentan de raíz. Bien, de manera esquemática el ciclo de vida se puede resumir en este gran diseño. Podemos ver que justo hay 3 instares de la larva y es digamos que el periodo donde tarda más en estar presente en esos estadios de larva, que es cuando tarda o cuando hace el daño principal, que prácticamente va desde junio, mayo, cuando empiezan las primeras siembras, y prácticamente se lleva todo lo que es el ciclo del cultivo. Esto obviamente dependiendo de la especie del cultivo, pero pues justamente en etapas iniciales de lluvia empiezan a salir estas larvas, no emerger, sino obviamente atacar a las raíces para evitar el crecimiento. Bien, dentro del manejo integrado de este tipo de plagas, pues justamente vamos a encontrar diversas alternativas, desde justamente el manejo con algunas, digamos, gallinas, sí, a lo mejor podría ser, desde el manejo también con algunos organismos como el Metarrhizium anisople, ¿sí? Ahí vemos una larva que está infestada con el daño de un hongo, de este Metarrhizium. De la rotación de cultivos también, de manejo cultural, de rotación de cultivos, no ejercer un esquema de monocultivo en el terreno para evitar o proliferar el daño con este tipo o la presencia de estas larvas causantes de daño en la raíz. Otro factor tan importante es obviamente hacer el tratamiento en semilla con ayuda de algunos tratamientos, ya sea decíamos biológicos o algunas alternativas químicas, de preferencia desde inicio de siembra, para evitar justamente este daño ya en etapas futuras cuando el cultivo ya esté en más tiempo de desarrollo. Otra de las cuestiones es el uso de avispitas que utilizamos para justamente hacer oviposiciones o que sean parasitoides, para evitar la eclosión de organismos plaga. Hablamos justamente de lo que son las larvas, las aves mismas. Y otra de las cuestiones también importantes dentro del manejo cultural es incorporar materia orgánica, ¿no? Compostas, que eso también nos ayudan de alguna manera a amortiguar lo que es el daño por estas larvas. Justo cuando inclusive la gallina ciega, por ejemplo, cuando hay ya materia seca en descomposición, prefiere inclusive la materia muerta que inclusive la raíz del cultivo, ¿no? La raíz viva. Entonces, y otra de las cuestiones, pues obviamente abarcamos el último punto, que es la mezcla de algunas alternativas químicas que se utilizan en mezcla con fertilizante. Esto justamente para el segmento de cultivos que se siembran de forma directa. La aplicación de estos insecticidas granulados químicos al fondo del surco es una alternativa bastante eficiente para el manejo y control de las larvas que causan la muerte pues, a los cultivos
por un daño exagerado. Entonces es una alternativa también eficiente que ahorita en este momento vamos a platicar. Bien, entonces con raíz sana, lógicamente tenemos una cosecha de frutos más sanos. Por ahí vemos en el caso de algunos cultivos de piña, de agave y de maíz, vemos plantaciones completas, es decir, no vemos esos manchones que de alguna manera inclusive pueden generar el desarrollo de algunos otros organismos, ¿no? Obviamente estas larvas causan heridas en las raíces y bueno, causan ahí la entrada o abren la puerta para que algunos otros microorganismos, sobre todo maléficos, puedan entrar y causar daños. Háblese de hongos, háblese de bacterias, ¿sí? En el caso de Fusarium, de Rhizoctonia o inclusive de algunas otras especies de bacterias que pueden afectar al cultivo. Y bueno, vamos a ver ahí los manchones que se encuentran de repente en una siembra de algún cultivo en específico, ¿verdad? Entonces, al tener una planta más sana y que no tenga este tipo de daños, pues obviamente vamos a tener más cosecha y frutos más sanos, ¿verdad? Tenemos estados vegetativos y estados reproductivos del cultivo y bueno, en este caso nosotros manejamos 3 productos insecticidas granulados enfocados al segmento de mezcla con fertilizante o aplicados al fondo del surco. Esto, ¿por qué? Porque nos facilita el uso de estos materiales al momento de hacer la siembra en un inicio, en el caso de cultivos de siembra directa, y facilita, lógicamente, el desarrollo de la raíz cuando tenemos pues lo que es la germinación y el desarrollo, sobre todo en los estados vegetativos, que es cuando más problema llegamos a tener con gallina ciega, precisamente porque la raíz está pequeña y obviamente el daño o la agresividad de la larva, pues lógicamente arrasa más rápidamente con la zona radicular que un estado ya reproductivo donde la planta ya tiene más raíz, más masa radicular. Entonces tenemos 3 materiales dentro de un manejo integrado. Vemos a bifentrina, que es en el caso de avasallador, en el caso de becario con a base de clorpirifosetil y otro más que es Lucater 5G a base de terbufos. Bien, tenemos lo que son 2 organofosforados y un piretroide para este manejo integrado de plagas. Entonces tenemos aunado a esto en una siembra de granos básicos dentro de un cultivo de siembra directa. Entonces vamos a tener estos 3 materiales y aparte nosotros en este manejo nosotros integramos un producto de nombre Hidroergocet, que es un material retenedor de agua, no es un hidrogel, es un producto derivado de una planta. Entonces no es químico, no es mucho menos tóxico. Entonces, y viene enriquecido con ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y con NPK. Entonces, lo que va a hacer en mezcla con el fertilizante, lógicamente es liberar lo que son los nutrientes, eficientar lo que es la fertilización, amortiguar lo que es la zona donde va a estar depositado la semilla y lógicamente por ende la raíz. Y entonces vamos a incorporar lo que es ya sea avasallador, becario o lucater para tener una raíz sana, nutrida y además con reservorio de agua. El Hidroergocet, el saquito de en medio, es un saco que se utiliza por hectárea, ya sean 20, 30 o 60 kilos por hectárea, dependiendo del tipo de cultivo. Y lo que vamos a llegar a tener es una retención mayor de humedad y asimilación de la misma. El saco de Hidroergocet, lógicamente, trae alrededor de 8 o 9 meses de tiempo de acción. Después de esos 8 o 9 meses, el material se integra completamente como materia orgánica en el suelo. Y bueno, es una alternativa hoy en día tan eficiente que hemos nosotros promovido, sobre todo por la cuestión esta de tener, obviamente en estos tiempos actuales, lo que es el problema de agua, el problema de riego, y obviamente nos lleva a eficientar todo ese tipo de recursos, obviamente no renovables, que hoy en día son más escasos. Bien, entonces dentro de la siembra de granos básicos y dentro de este paquete tecnológico que nosotros hemos definido, obviamente tenemos algunos beneficios, ¿verdad? Entonces, ya decíamos, acondiciona y optimiza los fertilizantes del suelo, obviamente absorbe agua varias veces su peso con el Hidroergocet y por ende vamos a tener un reservorio de agua constante en el cultivo para evitar estrés hídrico y obviamente va a regular
liberación de agua durante el ciclo, sobre todo en los primeros días. Y luego, bueno, la ventaja es que ambos pueden ser, o estos tres componentes, digamos, pueden ser mezclados sin problema para tener un mejor efecto. Bien, aparte, pues obviamente incorpora materia orgánica y esto nos va a ayudar también a que la flora microbiana se incremente. Y ya decíamos, los ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, esto van a ser un efecto carrier para que lógicamente los fertilizantes se puedan asimilar de una manera más adecuada, eficientarlos y además, ya decíamos, con lo que es el manejo de insecticidas granulados al suelo, vamos a tener una raíz sana, sobre todo en las etapas iniciales, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un poco más énfasis en lo que es avasallador, puesto que es un producto de nueva incorporación dentro de nuestro portafolio. Es un insecticida piretroide, prácticamente granulado, ya decíamos. Es un saco de cartón que en presentación de 20 kilos y obviamente cuenta con todos los registros para poder comercializarse aquí en México. Dentro del mecanismo de acción más que podemos mencionar, más importante dentro de este esquema de insecticidas granulados y obviamente hablando ya de bifentrina, bueno, vamos a ver que afecta propiamente lo que son los impulsos nerviosos de los insectos, sobre todo los canales de sodio y de potasio. Es un insecticida ya de cuarta generación, de los más, podemos decir, recientes. Es muy fotoestable, esto es muy importante, y residual, sobre todo en las etapas, ya decíamos, iniciales. ¿Esto qué nos va a dar? Pues obviamente un control prolongado, digamos, en las etapas iniciales, en un mes, 45 días, para cubrir perfectamente lo que es el daño por estas plagas del suelo, ¿verdad? Entonces, está clasificado como grupo 3 de IRAC y, bueno, esto nos da una visión más amplia de cómo el producto va a afectar a este tipo de plagas y complementándose con las otras alternativas que ya decíamos, son organofosforados, becario y Locater. Locater tenemos en presentación base olote, que obviamente por ser una fibra derivada de materiales orgánicos, lógicamente va a tener más retención y el efecto va a ser más prolongado, pero también lo tenemos en base arena, que el efecto de residualidad es menor en comparación con el olote. Bien, las características que representan de manera definida lo que es la bifentrina, pues es que es un compuesto estable y eso nos considera o nos da una amplia residualidad en la planta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto se va a mantener, no es tan movible, se va a mantener en lo que es el bulbo de lo que es el bulbo húmedo de la raíz, y ahí va a estar ejerciendo su efecto de control para las plagas del suelo. Tiene una mayor estabilidad en la luz solar que otros piretroides. Esto es muy característico de bifentrina. Actúa por contacto y por ingestión, sobre todo con las larvas, ¿verdad? Con ese tipo de problemas que tenemos en el suelo. Es estable a hidrólisis y a la fotodegradación. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente no se va a escurrir en el suelo, ¿verdad? Y no va a ser afectado tanto por la luz. Y bueno, la principal ruta de degradación de este material siempre va a estar enfocado a la cuestión microbiana, ¿verdad? Las bacterias se van a encargar de, obviamente, degradarlo y obviamente perderse ya después de cierto tiempo. Bueno, entonces tiene un mayor efecto de control de plagas que otros, por esa misma razón. Tiene una baja toxicidad oral, dermal e inhalatoria para el hombre respecto a otros materiales, por ejemplo los organofosforados, ¿verdad? Que justamente desde cuando están en un cuarto o digamos en un lugar donde están en exhibición, pues de ahí desprenden mucho lo que es el olor, ¿verdad? Y bueno, entonces tiene una menor hidratación para el ser humano y la presencia en la molécula del grupo ciano reduce la irritación. Esto comparado con algunos otros piretroides, pero ya hablando un poquito más en las aplicaciones foliares. Digamos que este es más enfocado a la cuestión o más bien dicho, está enfocado a la cuestión de insecticidas granulados aplicados en la base del suelo.
Bien, en concreto las ventajas de avasallador que nosotros detectamos y que nosotros impulsamos es que es un insecticida granulado. Esto confiere a que pueda ser utilizado en mezcla con fertilizante. Tiene un bajo olor. Nosotros en los lugares donde los vendemos, en las bodegas, etcétera, de nuestros distribuidores, pues constatamos que no es tan oloroso como un clorpirifosetil, ¿verdad? Sobre todo. No tiene mucha movilidad en el suelo. Esto justamente le da la persistencia y el control adecuado o prolongado durante la etapa, sobre todo de germinación y de etapa de crecimiento fisiológico de desarrollo, y no se elimina por escorrentía, por la exhibición. Esto quiere decir que cuando tengamos lógicamente mucha cantidad de agua, ya sea por lluvia o sea por riego exagerado, lógicamente no va a estar escurriendo, no se va a lavar e irse a los mantos freáticos. Si nos va a conservar, esto también dependiendo la cuestión de la textura del suelo, ya sea arcilloso, franco o limoso, obviamente va a permanecer más en ese bulbo húmedo de la raíz. Y otra de las cuestiones, por ende, va obviamente a cubrir lo que es el sistema radicular del cultivo, protegiéndola de los insectos plaga que afectan justamente a la raíz, ¿verdad? Bien, otra de las ventajas es que tiene un efecto de control prolongado, entonces puede aplicarse al momento de la siembra y se puede mezclar con fertilizantes sólidos. Además, se puede aplicar como un salero, como tipo salero en los cogollos del maíz o del sorgo. Esto para tener un efecto de control en gusano cogollero. No está el registro justamente para hacer una aplicación de ese tipo, ni mucho menos. Está lógicamente para mezcla con fertilizante o aplicación en suelo. Sin embargo, hemos detectado que este producto, por ser granulado y tener una granulometría adecuada, puede justamente aplicarse en forma de salero en el cogollo para tener un periodo de control mayormente prolongado, ¿no? Bien, dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos aquí en la etiqueta, tenemos para 2 cultivos. Es justamente para el cultivo de piña y cultivo de agave, para el control de lo que es la gallina ciega. La dosis que nosotros recomendamos de etiqueta varía, va a depender del tipo de cultivo. En el caso de piña son 30 kilos y en el caso del agave de 25 a 30 kilos. No obstante, estamos buscando la ampliación para el cultivo de maíz, que sabemos que es un cultivo importante y sobre todo por el uso excesivo de muchos organofosforados. Entonces, esta es una alternativa viable. Y bueno, la idea es ya tener ese registro en los próximos días para tener el uso en el cultivo del maíz para el control de plagas del suelo, ¿sí? Dentro de los días de intervalos de seguridad podemos ver que no hay prácticamente restricción en el cultivo del agave, pues es un cultivo de ciclo muy largo. En el caso de piña, pues son 30 días, que justamente nosotros consideramos que las aplicaciones son en plantación y a lo mejor algunas recargas posteriores, cuando sobre todo el cultivo está pequeño y tenemos más problemas de daños por gallina de gallina ciega o algunas otras, gusano de alambre, etcétera, y además porque el sistema radicular está muy pequeño y puede ser dañado severamente por ese tipo de plagas, ¿verdad? Bien, entonces dentro de ya de esquema de rotación de los productos de Grupo Lucava, en el caso de insecticidas granulados, pues tenemos este ciclo, ¿verdad? Que podamos nosotros ir intercalando. Nosotros sugerimos en un ciclo utilizar un producto en un inicio, ya sea avasallador, locatero, becario, y en el siguiente ciclo rotarlo con algún otro material para evitar el efecto resistencia, o bien cuando se hacen recargas en un inicio en la siembra, empezar con alguno de estos productos y rotarlo en la siguiente recarga con alguno de estos materiales. Esto lo hacemos con el afán de hacer un manejo más integrado de plagas del suelo, utilizando productos químicos, sin obviamente menospreciar o en lo que es el manejo cultural, y aparte el manejo integrado con algunos otros productos a base de hongos, como es Metarrhizium anisople, ¿no? Y algunos depredadores o algunos ovipositores o parasitoides, ¿no? Bien, a final de cuentas, nosotros como empresa comercializadora de productos o insumos para el campo,
nosotros siempre recomendamos hacer lo que es el enjuague 3 veces en sus envases, para obviamente llevarlos a un centro de acopio en el caso de Campo Limpio. Nosotros estamos regidos por un FAC, pertenecemos a esta organización, y entonces damos este tipo de capacitaciones. Estamos aprobados en ATOX para la cuestión de algún caso de intoxicación, en Campo Limpio para la cuestión de la recolección de los envases después de usarlos en campo, y lo que es el programa PURA, que es el programa de uso responsable de agroquímicos. Sin más, les agradezco mucho por estar nuevamente presente en esta capacitación y nos vemos en una próxima cápsula. Gracias. La gallina ciega es un problema que causa pérdidas a miles de productores de agave y piña, atacando a la raíz de los cultivos y mermando su potencial. Pero tú puedes evitarlo con Avasallador. Gracias a su formulación granulada, se puede aplicar desde el trasplante y al suelo. Avasallador cubre las raíces del cultivo con su potente efecto insecticida que paraliza, colapsa y extermina a la gallina ciega. Su resistencia al lavado y a la filtración permite que Avasallador le brinde protección duradera a tu cultivo contra la gallina ciega. Avasallador, un producto exclusivo de Agrolucaba. Muy bien, la dinámica para que puedas participar y llevarte un regalo sorpresa es la siguiente. Primero, deberás enviar un correo a la dirección comunicación@grupolucaba.com. Después, en el asunto poner elimina las plagas de raíz. El correo debe llevar tu número de teléfono, nombre completo, dirección y código postal. Se premiará a los 5 primeros correos que lleguen a nuestra bandeja de entrada. Permanece